El amanecer todavía teñía los tejados de Barcelona de un rosa suave cuando cerré la maleta y respiré hondo saboreando la mezcla de café recién hecho y la ilusión que me llenaba el pecho. Era la primera vez que viajaba a Sevilla desde que nació mi nieta Iris, y llevaba días imaginando el momento de sostenerla durante su bautizo. Me despedí de mi piso silencioso, pedí un taxi y me dejé llevar por la alegría que crecía con cada kilómetro hacia el aeropuerto. En el mostrador de facturación, mientras buscaba mi documento de identidad, el vacío helado en mi bolso me golpeó de lleno. Sentí que la sangre me abandonaba las mejillas. Lo había dejado sobre la cómoda junto a una foto de mi difunto esposo. Pedí disculpas atropelladamente, salí corriendo al exterior y rogué al taxista que me llevara de vuelta a casa. Repetía en silencio que todo iría bien, que aún tenía margen para regresar a tiempo, pero el nudo en el estómago no cedía. Al abrir la puerta de mi edificio, subí las escaleras casi sin sentir el peso de la maleta. La puerta del piso entreabierta me hizo fruncir el ceño. Yo la había cerrado al salir. Avancé con cautela y me detuve al reconocer la voz de Nayara, mi nuera. Estaba en la sala hablando por teléfono con su madre Bruna. Desde el pasillo escuché su tono tenso cargado de urgencia. Iba a anunciar mi presencia, pero una frase me dejó clavada en el suelo. Baltasar nunca sabrá que Iris no es hija suya. El reloj pareció detenerse. Un zumbido llenó mis oídos y la maleta resbaló de mi mano. Quise convencerme de que había oído mal, pero Nayara prosiguió bajando aún más la voz, como si el aire mismo pudiera traicionarla. Sentí un vuelco en el pecho. La alegría del bautizo se transformó en un peso helado. Me aparté apoyando la espalda contra la pared del pasillo, intentando ordenar mis pensamientos entre la rabia, la incredulidad y el terror de ver a mi hijo herido. Necesitaba ese documento para subir al avión, pero ahora había algo mucho más importante, que debía recuperar la verdad. Con el corazón desbocado, cerré la puerta con sigilo y, aferrada al asa de la maleta, comprendí que mi viaje acababa de cambiar de rumbo y que debía averiguar qué otras sombras se escondían tras aquellas palabras. Me obligué a respirar despacio, pegada a la pared, mientras la conversación al otro lado continuaba. Nayara desgranaba un plan minucioso: vender la casa de veraneo en Cadaqués, la joya familiar que guardaba los veranos de mi infancia y a la que Baltasar se aferraba como a un recuerdo de su padre. Afirmaba que él jamás se opondría si creía que el dinero aseguraría el futuro de Iris. El nombre de mi nieta susurrado como moneda de cambio me heló la sangre. Bruna, con voz apagada, pedía calma. Decía que aquello podía salir mal, que mentir sobre la paternidad ya era suficiente carga. Pero Nayara, mordaz, enumeraba cifras, plazos y la urgencia de una deuda que, según ella, la asfixiaba desde hacía meses. Nada de esto se sabrá si tú me ayudas, insistía. Fedra lo entenderá cuando vea a Baltasar feliz. Sentí un latigazo de rabia al oír mi nombre usado como mera pieza de su ardid. Me aparté con cuidado, encontré el documento en la cómoda y con manos temblorosas salí de casa sin hacer ruido. El taxi seguía esperando abajo. El conductor me recibió con una sonrisa que apenas pude devolver. Durante el trayecto de vuelta al aeropuerto me aferré al papel como si fuera ancla y salvavidas. La ciudad desfilaba por la ventanilla, pero yo solo veía destellos del pasado Baltasar, aprendiendo a nadar en aquella casa, mi marido pintando la barandilla de madera las noches de estrellas y promesas. Pensar que todo podía convertirse en cifra de notario me revolvía el estómago. De vuelta en la terminal, el murmullo de viajeros retumbaba en mi cabeza como un eco distante. El vuelo estaba a punto de cerrar la puerta de embarque, pero la ilusión del bautizo se había convertido en una losa imposible de cargar. Crucé la sala de salidas con paso automático y me dejé caer en un asiento alejado. El pasaporte reposaba sobre mis rodillas abierto mientras el altavoz anunciaba por última vez mi nombre. No me moví. Tenía que decidir si correr hacia la puerta o dar media vuelta y mirar de frente la traición que acababa de descubrir. Cuando el motor del avión rugió a lo lejos y las luces de la pista se apagaron en la distancia, supe que mi próximo destino no sería Sevilla,
sino la búsqueda paciente de la verdad que Nayara pretendía esconder. El bautizo se celebró sin mí. Aquel domingo, Baltasar me envió fotos de Iris vestida de blanco y un mensaje tierno que me supo a culpa. Fingí una migraña y él, acostumbrado a mis dolores esporádicos, no sospechó. Al día siguiente, ya en Barcelona, compré un billete de tren para Sevilla solo de ida y lo rompí en cuanto mis dedos tocaron la ventanilla. Necesitaba respuestas, no ceremonias. Busqué en internet y casi por instinto marqué el número de Celtia Casal, una investigadora recomendada por una amiga. Nos reunimos en una cafetería discreta de l'Eixample. Celtia, de mirada incisiva y voz serena, escuchó sin interrumpir mientras yo desgranaba la conversación que había oído. Con una discreción que me tranquilizó, aceptó el caso y prometió moverse con cuidado. La verdad suele esconderse en los bolsillos, dijo cerrando su cuaderno. Pasaron 6 días que se arrastraron como un invierno lento. Intenté mantener la rutina, paseos al mercado, clases de pintura llamadas a Baltasar. Cada saludo suyo era un recordatorio punzante de lo que ignoraba. Cuando el teléfono sonó y apareció el número de Celtia, sentí un vuelco. Nos citamos en su pequeña oficina, rodeada de archivadores y olor a papel viejo. Nayara arrastra una deuda de casi 200.000 euros, empezó sin preámbulos. Inversiones inmobiliarias fallidas en la Costa del Sol. Añadió, mostrándome copias de contratos y correos electrónicos. Tragué saliva al ver la firma de Nayara estampada junto a cifras exorbitantes. Celtia deslizó otra carpeta. Además, se comunica con frecuencia con este hombre, Andros Diegues. Reconocí el nombre. Nayara lo mencionó una vez, una amistad de adolescencia jamás cortada. Había intercambios de mensajes recientes, algunos con horario de madrugada. Podría ser solo un confidente, concedió Celtia, pero hay transferencias de dinero entre ellos. Sentí que el suelo se inclinaba. Cada documento era una grieta nueva en la imagen que tenía de mi nuera. Había algo más grande que una simple infidelidad o un error financiero. Era un patrón de engaños meticulosamente tejidos. Esa noche, al cerrar la carpeta en mi salón, la rabia me quemaba las manos, pero por encima de todo, latía la necesidad de proteger a Baltasar, y para lograrlo, debía descubrir qué parte de esta trama conocía ya mi hijo. 2 días después, Celtia me llamó de nuevo. Su voz sonaba más grave que la primera vez. Nos citamos al anochecer en mi cocina bajo la lámpara que siempre me recuerda a las meriendas de Baltasar cuando era niño. Sobre la mesa, desplegó extractos bancarios, recientes transferencias hechas por mi hijo a nombre de una sociedad pantalla idénticas a las cifras de las deudas de Nayara. No era una coincidencia. Baltasar había estado inyectando dinero para tapar los agujeros de su esposa. Me ardían los ojos mientras recorría los números con el dedo. Creí que no sospechaba, murmuré. Celtia apenas alzó la vista. Sabía de las deudas, pero no de Andros. Sentí cómo la palabra infidelidad se deslizaba como un cuchillo frío. Mi hijo llevaba meses sosteniendo un castillo de naipes que podía derrumbarse en cualquier momento. Al día siguiente, me acerqué discretamente a su oficina. El lugar antes vibrante estaba en silencio. Un socio suyo viejo conocido me recibió con rostro preocupado. Hablamos entre susurros en la sala de juntas desierta. Supe que Baltasar había solicitado un crédito de emergencia, hipotecando incluso parte de su inventario, y había rechazado los consejos de diversificar riesgos. Quiere proteger a su familia, explicó el socio, pero si la situación se prolonga, podríamos quebrar. Regresé a casa con un peso insoportable, preguntándome cuántas noches sin dormir se ocultaban detrás de la sonrisa tranquila de mi hijo. La idea de que Nayara tramara vender la casa de Cadaqués mientras él se desangraba por salvarla me revolvía el estómago. Sentí una mezcla de orgullo y desesperación. Orgullo por la entrega de Baltasar, desesperación por su ceguera. En mi salón las sombras de la tarde parecían más densas. Cada mueble cargaba un recuerdo de sacrificios pasados. Me senté en el sofá y respiré despacio. Recordé cuando Baltasar, con apenas 10 años, me prometió que algún día cuidaría de mí
como yo cuidaba de él. Ahora lo veía hundirse para sostener a alguien que no lo merecía. Quise correr a abrazarlo, pero también temí destrozar el frágil equilibrio que mantenía su mundo. Comprendí que antes de hablar debía medir cada palabra como si se tratara de una operación de precisión, porque del siguiente paso dependía la salvación o la ruina de aquello que más amaba. Lo cité a merendar un jueves, como cuando era adolescente, y venía a contarme sus triunfos en la universidad. Preparé aquel bizcocho de limón que siempre le arrancaba una sonrisa, intentando que la cocina oliera a tiempos seguros. Cuando Baltasar cruzó la puerta, llevaba ojeras marcadas y un saco de papeles bajo el brazo. Nos abrazamos con una fuerza que casi dolía. Quise creer que mi corazón no temblaba, pero él percibió algo. Sirvió el café y antes de que encontrara palabras me adelanté, le pregunté por la liquidez de la empresa, por los nuevos préstamos y sobre todo por las transferencias a la sociedad Pantalla. Sus hombros se hundieron mientras apartaba la mirada. Apiló los documentos como quien ordena un naufragio y lo confesó todo: la deuda de Nayara, las inversiones fallidas, la promesa de que era solo un bache y que él, como esposo, debía cubrirlo. Lo escuché sin interrumpir. Cada cifra era un ladrillo que lo ataba al fondo. Sé que parece una locura, murmuró retorciendo la servilleta, pero Nayara es la madre de mi hija. No podía dejar que se hundiera sola. Pronunció el nombre de Iris con una ternura que me partió el alma. Mi garganta ardió, el secreto sobre la niña se agolpó detrás de mis labios exigiendo salir, pero el dolor evidente en su voz me detuvo. Baltasar necesitaba un asidero, no otro golpe. Me limité a tomarle la mano y a sugerirle un análisis más frío, vender parte del inventario, renegociar los créditos, buscar un asesor externo. No discutió. Se notaba agotado, como si por fin se permitiera soltar una carga. Aún así, al despedirse, trató de sonreír. Todo estará bien, mamá, dijo, y aquella certeza infantil que aún asomaba en sus ojos me dejó rota. Cuando la puerta se cerró, abracé el cuenco vacío del café para no derrumbarme. Había salvado la conversación sin revelar la puñalada sobre Iris, pero sentí el peso de una verdad que pronto reclamaría su lugar, y supe que cada minuto de silencio estrechaba la cuerda alrededor de nuestros corazones. 2 mañanas después, mientras repasaba los balances que sugería Baltasar, sonó el timbre. Al abrir la puerta me encontré con Bruna encogida bajo un pañuelo gris. Sus ojos, sin maquillaje, revelaban noches de insomnio. Dudó un segundo antes de hablar. Luego pidió entrar con una voz apenas audible. La conduje al salón y allí, sin preámbulos, se desmoronó. «Perdóname, Fedra», susurró aferrándose al respaldo del sofá. Contó que Nayara había falsificado extractos bancarios y escrituras para garantizar préstamos usando la firma escaneada de Baltasar. Había abierto líneas de crédito con la casa de Cadaqués como aval y planeaba venderla antes de que él comprendiera la magnitud de la estafa. Bruna confesó que al principio creyó que todo era un trámite temporal, pero ahora temía consecuencias penales. La escuché con el corazón en vilo. Había algo genuino en su arrepentimiento, las manos le temblaban, como si cada frase arrancara una astilla de culpa. Cuando terminó, se llevó el pañuelo a los labios y esperó mi veredicto. Yo también sentí un temblor profundo, mezcla de rabia y alivio. Por primera vez, no estaba sola frente a este laberinto. Preparé té humeante y con la mesa como frontera de sinceridad trazamos un plan en voz baja. Bruna aceptó entregar copias de los documentos falsificados y rastrear los notarios que Nayara había sobornado. Yo, por mi parte, contactaría a Celtia para blindar la investigación y reunir pruebas incontestables. Teníamos poco tiempo. La venta podía cerrarse en cuestión de días si alguien no tiraba del freno. Antes de marcharse, Bruna posó su mano sobre la mía. «No quiero perder a mi hija, ni que tu hijo lo pierda todo», dijo con un hilo de voz. Asentí. Compartíamos el mismo miedo, aunque nuestras lealtades pendían de hilos distintos. La vi salir envuelta en su pañuelo, paso inseguro pero decidido, y comprendí que esta extraña alianza era la única grieta por la que podría entrar la luz. Subí al estudio, marqué el número de Celtia.
y mientras el tono de llamada retumbaba en mi oído, sentí que la calma previa se transformaba en la tensa respiración que precede a una tormenta que ya no se puede ignorar. El café del despacho de Celtia olía a rencor recién molido cuando extendimos sobre la mesa contratos adulterados, correos cifrados y mensajes de voz, donde Nayara negociaba la venta de la casa. Bruna, pálida pero resuelta, estampó su firma en la declaración jurada. Cada trazo parecía arrancarle un pedazo del corazón. Esa misma tarde subimos al ático de Baltasar con la certeza de que la verdad, cruda o no, debía ver la luz. Nayara abrió la puerta con Iris en brazos. Su sonrisa se quebró al ver a la investigadora detrás de nosotras. Le pedí que dejara a la niña con la niñera. Luego nos sentamos en el salón. Deslicé el dossier sobre la mesa y Celtia enumeró fechas, importes y nombres de prestamistas mientras Nayara se desmoronaba. Sí, falsifiqué firmas y pedí créditos, admitió al fin la voz rota. Y es posible que Iris no sea hija de Baltasar. El suelo pareció hundirse bajo mis pies. Bruna soltó un sollozo, pero Nayara aún guardaba un último disparo. No seáis hipócritas. Tu hijo tampoco es inocente. Hace 3 años mantuvo una aventura durante un viaje y yo lo perdoné. Sus palabras cayeron como guijarros en agua negra. El silencio que siguió fue brutal. Celtia cerró su carpeta. Su trabajo estaba terminado. Bruna se desplomó en un sillón deshecha. Yo, en cambio, sentí cómo la imagen impecable que guardaba de mi hijo se llenaba de grietas. Había estado dispuesta a protegerlo de la traición de su esposa, no a descubrir que él también arrastraba su sombra. Me levanté despacio, recogí la carpeta que ahora pesaba como hierro fundido y caminé hacia la puerta sin mirar atrás, consciente de que la verdad acababa de abrir un abismo que podría tragarse todo lo que aún me quedaba por proteger. La mañana que Baltasar me citó, llegué con el estómago encogido. La casa estaba en penumbra. Cajas medio llenas se apilaban en el pasillo y el eco de mis pasos anunciaba un final inevitable. Él me esperaba en la cocina ojeroso sosteniendo un sobre. La prueba de paternidad confirmaba que Iris no era su hija. El papel temblaba en sus manos y cada fibra de mi corazón quiso protegerlo. Escuchó mi relato sin interrumpirme, pero sus ojos ya brillaban de desolación. Admitió que aún amaba a Iris, que seguiría siendo su padre, pero la traición de Nayara y la forma abrupta en que yo lo había descubierto lo despojaban de toda inocencia. Intenté abrazarlo. Se apartó con un gesto dolorosamente suave, como si temiera quebrarse. Horas más tarde, Nayara salió con una maleta y la mirada vacía. No hubo gritos. Los dos estaban demasiado exhaustos para discutir. Firmaron un acuerdo provisional de separación. Ante un abogado pactaron la custodia y la pensión, mientras Iris dormía ajena en su cuna. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio quedó tan espeso que costaba respirar. Baltasar se volvió hacia mí. «Necesito distancia, mamá». Dijo que me quería, pero mi protección intempestiva había hecho añicos la poca estabilidad que le quedaba. Cada palabra suya era una astilla. Acepté su deseo con un asentimiento que me desgarró por dentro. Comprendí que cualquier argumento solo añadiría peso a su dolor. Salía al atardecer la ciudad borrosa tras un velo de lágrimas. Llevaba la certeza de haber salvado una verdad y al mismo tiempo haber perdido el refugio que era mi hijo. El rumor lejano del tráfico sonaba como una despedida. Al cerrar la puerta de mi piso, me envolvió un silencio nuevo. No era mera ausencia, sino la medida exacta de la distancia que debía recorrer si quería algún día volver a tender un puente hacia Baltasar. Los primeros días sin Baltasar fueron un desierto sin relojes. Desayunaba mirando su silla vacía, repasaba en bucle cada palabra que pronuncié y me preguntaba qué habría pasado si hubiese callado un poco más. Al anochecer, el silencio de la casa se espesaba como una manta húmeda y me sorprendía hablando en voz alta, ensayando disculpas que nadie oiría. Bruna empezó a llamarme los fines de semana. Al principio solo compartíamos información fría sobre Iris, pero pronto sus frases se llenaron de suspiros, la aflicción por la hija descarriada, la culpa de no haber frenado a tiempo.
Descubrimos que nuestro dolor distinto en origen era gemelo en la forma de apretar el pecho. Una tarde me invitó a su piso, tomamos té y sin previo acuerdo abrimos las cajas donde guardábamos fotografías familiares. Reímos y lloramos, alternando recuerdos hasta que la pena se volvió un poco más ligera. Volví a pintar aunque la paleta se me inclinaba siempre hacia los azules. También empecé a caminar al amanecer, rodeando la Sagrada Familia cuando aún retumbaban los pasos de los barrenderos. Abrir el cuerpo al aire frío me enseñó a respirar sin esperar un perdón inmediato. Las noticias de Baltasar llegaban despacio, un mensaje escueto para contar que la empresa seguía en pie, otro con una foto de Iris dormida sobre su pecho. Entendí que aquellas migajas eran su forma de tender un hilo sin reconocerlo. Un martes, tras dejar flores en la tumba de mi marido, encontré en el buzón un sobre, una carta de Baltasar escrita a mano. Agradecía mi valentía, admitía su infidelidad y confesaba lo ciego que había estado. Decía que necesitaba tiempo, pero que ese tiempo estaba llegando a su fin y que deseaba verme. Aquella noche encendí la lámpara del salón y me senté junto a la ventana abierta, dejando que el aire de marzo agitara las cortinas, preparada para recibir la primera señal del camino de regreso. Baltasar llegó una tarde templada de abril, con Iris cogida de la mano y un ramo de tulipanes blancos que llenó de luz el umbral. Entró despacio, como si reconociera cada objeto antes de avanzar, y yo sentí que mis latidos marcaban el compás del reloj del pasillo. Nos sentamos en la mesa redonda donde siempre celebramos los cumpleaños. Iris, ajena a nuestras mareas, coloreaba silenciosa al pie de la ventana. Baltasar habló primero. Su voz estaba más grave, como si el dolor hubiese cincelado la calma. Reconoció mi coraje, confesó que su enfado brotaba de la vergüenza de verse expuesto y admitió que de no ser por mi intervención seguiría sostenido por mentiras. Yo lo escuché sin interrumpirlo y cuando terminó tomé sus manos. Le dije que mi mayor miedo era verlo hundirse, que elegí la verdad, aunque supiera que la verdad podía rompernos, que aún así debía aprender a respetar sus decisiones, incluso las que yo considerara errores. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Era el espacio que ambos necesitábamos para sellar el pasado. Baltasar respiró hondo, agradeció la lección y me contó sus planes: reestructurar la empresa, con un socio nuevo, asistir a terapia para afrontar la pérdida y cuidar de Iris con la misma devoción, sabiendo ahora que la paternidad se mide en actos, no en sangre. Me habló de noches de desvelo que ya no lo aterran y supe que por fin miraba el futuro sin vendas. Cuando nos abrazamos sentí que mi hijo recuperaba un trozo de la inocencia que creí perdida. Iris se acercó con su dibujo y lo colocó sobre la mesa. Eran 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol enorme. Baltasar sonrió. Yo sentí un nudo dulce en la garganta y comprendí que la herida había empezado a cicatrizar. Encendí la lámpara sobre la mesa. El oro cálido bañó nuestros rostros y mientras el crepúsculo de Barcelona se filtraba entre las cortinas, tuve la certeza de que, unidos por la franqueza conquistada, podríamos sostenernos en cualquier tempestad que todavía aguardara tras el horizonte.